Shalom a los hermanos de metodología y a los hermanos de Teshuvah TV, a los hermanos del camino. Estaba sentado aquí hablando con mi amigo, mi estudiante, mi hermano, Juan Suaste, y pues empezamos a hablar un ratico porque no sabía cómo entrarle a la parashá esta semana. Estaba estudiando diferentes cosas y pues lo llamé. Juan, ¿dónde estás? ¿Te perdiste, Juan? No, aquí estoy, aquí estoy. Ok, entonces, ah, no sé, estaba preguntando qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Pues vamos a hacer preguntas y respuestas. Am, Mira, vamos a hablar un poquito acerca de el por qué la necesidad de una plataforma educativa. Vamos a comenzar por ahí y después vamos a tomar ejemplos bíblicos. ah, Vamos a hacerlo como tipo podcast, Ok. ¿ok? Pero la pregunta es, ¿por qué se debiera tener, cualquier congregación debiera tener una plataforma educativa? ¿Por qué tú crees, Juan? ¿Cuál sería el beneficio de tener una plataforma educativa? Yo pienso que como en todos los ámbitos seculares o religiosos, siempre contar con una plataforma educativa va a mejorar el nivel y la enseñanza de las personas y también el nivel educativo que se está impartiendo a aquellos que están escuchando. Si nosotros vemos el mundo secular, pues un abogado, un doctor, un licenciado necesita de entrar en una plataforma educativa para educarse y ser mejor dentro del ámbito en el cual se va a desarrollar. En el ámbito cristiano, nosotros vemos a los diferentes tipos de concilios, que cada uno de ellos tiene sus diferentes plataformas educativas. El bautista, no se diga, tiene sus seminarios teológicos y tiene una educación fuerte, pero es entrando a este ámbito en cuando nosotros, se supone que nosotros estamos leyendo o queremos leer la Biblia desde el ámbito y desde las raíces bíblicas y no tenemos un orden, porque cada quien está tratando de interpretar la Biblia como mejor le parece y no tenemos una responsabilidad de dar cuentas por lo que nosotros decimos y hablamos. Exacto. Estaba viendo los comentarios. Los comentarios, la gente pone los thumbs up y pone las caritas tristes o felices. Y hay como dos que estaban enojados. Y no hemos comenzado todavía a hablar. Y ya hay caritas enojadas. ¿De qué te vas a enojar si no hemos dicho nada, vale? No entiendo. No entiendo la mentalidad de la gente. No hemos dicho nada todavía. Espera que comencemos a hablar para que tú veas entonces que se van a enojar. Eso, por cierto, exactamente eso es lo que ocurre dentro de este movimiento, que la gente tiene una opinión sin escuchar primero lo que se está hablando. ¿Por qué? Defendiendo una teología, una dogma, una enseñanza que ha sido básicamente removida al cristianismo, se le cambia un vestimenta y la gorrita con algo hebreo o dicen dos o tres palabras hebreas y ahora es una revelación del cielo. Por favor, la Biblia se tiene que validar. Lo que es la palabra del Eterno se valida. Eso es algo que está ocurriendo que a mí me preocupa mucho, demasiado. ¿Ya? Es increíble porque como vuelvo y repito, dentro del movimiento no hay un orden, nadie quiere someterse a nadie, no es tanto el someterse, es que yo creo que la palabra someterse la hemos tomado mal. Y cuando decimos rendirle cuentas a alguien, es hacerte responsable por lo que tú dices y que tú tengas la responsabilidad de que si algo dijiste mal, pues tienes hermanos alrededor tuyo que te van a hablar y te van a decir, mira, esto está mal dicho. Mira, te voy a decir algo que ocurre siempre cuando uno comienza a estudiar algo. Por ejemplo, en la Biblia está lo que se llama el esclavo gentil y se encuentra el siervo hebreo. Estatus diferente. Aunque un israelita puede tener un esclavo gentil, bíblicamente cuando estaba la teocracia, Ujú. ¿ok? Pero no se suponía que abusara de la persona. Entonces hay una diferencia entre cuando decimos somos esclavos del Señor, sabemos que nuestro amo, Yeshua, nuestro Mesías, él no oprime a sus siervos, él corrige a sus siervos, pero no los oprime. ¿Cuál era el vínculo del Mesías presentando su información? ¿De dónde sacó? Voy a hacer un comentario si no me escuchan bien.
lo van a tomar mal como toman todo. ¿Ok? Pero quiero que lo escuchen bien. Yeshua necesitó el Nuevo Testamento. Pablo necesitó, voy a hacer una salvedad antes de esto. Sí necesitamos el Nuevo Testamento hoy día. Y yo considero que el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un documento divinamente inspirado. Estamos claros con eso. Pero eso no es el punto que estamos hablando educativamente. Estamos hablando del punto educativo. Pero Yeshua necesitó de Primera Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Colosenses, de Tesalonicenses. No, no necesitó Apocalipsis, no necesitó, él no estaba leyendo los evangelios, lo único que él estaba leyendo era la Torá y los profetas. Pablo, lo mismo que estaba leyendo era la Torá y los profetas. Ahora, nosotros 2000 años más tarde tenemos lo que se llama el compendio de información bien vasto de lugares en el, nuevo, en el primer siglo, la cual se estaba presentando el evangelio, los problemas que ocurrieron y cómo Pablo lidió con ellos. Entonces tenemos más información de la audiencia, del problema, tenemos más para poder buscar y entender mejor la Biblia, porque nosotros no nacimos en el Medio Oriente, entonces no hemos nacido allá. Lo que pasa es que yo creo que en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de los discípulos, obviamente sabemos que no había tal cosa como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, no había. Ahora, tenemos que entender cuál era el contexto y cuál era la forma en la cual se fueron desarrollando estas cartas. Porque, como usted bien dice, y como John Walton lo escribe en sus libros, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no para nosotros. Entonces tenemos que entender, cuando Pablo está escribiendo Primera y Segunda de Corintios, cuando Pablo está escribiendo Gálatas, cuando se está desarrollando el libro de los Hechos, que nos está diciendo cómo el Evangelio empieza en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y después empieza a expandirse fuera con los viajes misioneros de Pablo. Entonces, si nosotros no entendemos las condiciones en las que se fue desarrollando este documento, y 2000 años después estamos viendo este documento que no fue escrito para nosotros a través de dogmas, teologías, traducciones, diferentes traducciones. Pues es lógico que no vamos a sacar el mensaje original como fue dado a la audiencia. Y por Exacto. eso vemos tanta interpretación porque nosotros queremos decirle a la Biblia, bueno, yo quiero que me digas lo que yo quiero, no lo que la Biblia realmente está diciendo. Mira, hace poco estábamos escuchando una persona que estaba enseñando. Y a mí me gusta escuchar a otros maestros, fíjate, aunque no esté de acuerdo con ellos, los escucho. No para necesariamente una crítica, sino para yo aprender qué hacer y qué no hacer. Eso es algo que yo siempre me estoy evaluando. Como maestro me evalúo. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Qué estoy haciendo? Y una de las cosas que yo he aprendido, y lo he aprendido porque estuve en el ámbito profesional de béisbol, estuve en el ámbito estoy todavía en artes marciales, y tú no puedes enseñar algo que no sabes. Ujú. Eso es verdad en donde quiera que tú vayas. Tú no puedes ser un doctor si no has estudiado medicina. No puedes ser abogado si no has estudiado leyes. No puedes ser, no puedes ser maestro de escuela si no tienes los requisitos y la educación para hacer esto. El problema número uno que está ocurriendo hoy día dentro de nuestros rangos es que no se citan recursos, no se citan los recursos, no se le da crédito de dónde se saca la información. La noción de que ahora tenemos el Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, y que ahora yo tengo que orar y supernaturalmente ahora me va a revelar algo que no está en la Escritura, para mí es una ridiculez, porque el Espíritu del Todopoderoso tiene una función y es para guiarnos a la verdad que es la Torah. Quiere decir que la Torah es en nuestro fundamento, es nuestra base. ¿Okay? Esos mandamientos nos ayudan a nosotros a entender el carácter del rey, sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos, que eso es lo que estamos estudiando en la Parashá Ekev de esta semana. ¿Ok? Que es interesante que son pocas las personas que entienden los términos que están leyendo esta semana. Él lo dice en el capítulo 7. Ok, la hermana Mari del Negro hizo un trabajo espectacular y nos definiendo los términos para los maestros del camino, que ella me llamó y me dice, More Rico, hice un PowerPoint para que usted lo pueda enseñar acerca de los términos,
porque hay personas que están preguntando. Yo no, hermana, enséñelo usted, por favor. Haga el trabajo, usted hizo el trabajo, usted hizo la información, la buscó. Yo tengo la información también, pero ella la preparó. Ahora, ella la presentó y honestamente lo hizo mejor que yo. Ya, Pues la muy, idea muy es buen que ahora trabajo, ella, perdón. muy buen trabajo. Sí, entonces la idea es que escuchando las cosas que yo leo y que yo estudio, que puedo validar, ahora yo entiendo cuando una persona me quiere decir algunas cosas que no están vinculadas con la Biblia y yo puedo tener lo que se llama discernimiento. Discernimiento ahora entra, eso sería como un don que Dios nos ha dado a nosotros con el discernimiento. Personas tienen discernimiento, sabiduría, todas estas cosas. Pero el discernimiento es muy importante. ¿Cómo no? Como tú lo acabas de decir, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Entonces, si yo no soy la audiencia original, si yo no conozco el idioma, que todavía estoy aprendiendo el idioma, si yo no conozco, por ejemplo, ¿qué yo hice el sábado y el domingo cuando estábamos en Roca Eterna con mi maestro? Yo estoy traduciendo, yo conozco el tema, ¿ok? Pero traje a nuestra maestra de hebreo de la congregación, que cuando él la escuchó leyendo del Sefer Torah y la escuchó hablando, él me dice, pero ella es israelí, porque ella suena exactamente como Israel. Israelí, mi maestro de hebreo que ahora le enseña a ella, me lo dijo a mí, es como si estoy hablando con una persona de Jerusalén. Entonces yo lo que hice fue, como yo no soy experto en hebreo, que yo reconozco que no lo sé, que yo no soy como otros que quieren ser expertos en hebreo y nunca han ido ni a Jerusalén, no han ido a ningún lugar y no hablan ni el hebreo tampoco, sino que ven un comentario de Strong y ya dicen, ya son expertos. No, vamos a ser honestos. Pues yo la puse a ella con su micrófono y le dije, Raquel, por favor, valida esta información porque yo quiero que usted, la audiencia, esté al tanto de que nuestra misión, la misión de nosotros, los maestros del camino, mi misión es que usted pueda tener la información en su mano, validada, y el Espíritu del Todopoderoso la va a guiar a usted a toda verdad, basado en lo que está escrito, no los inventos que están ocurriendo hoy día con la misma escritura. Entonces, hay 49,000 denominaciones y cada uno tiene la verdad. Mira, es interesante que ya ahora tú, Juan, porque llevas tiempo estudiando conmigo, y yo sé que los que estudian conmigo lo están viendo ya. Seguimos la metodología y la metodología lo que nos enseña a nosotros es un patrón de salir fuera de la esquema teológica denominacional. Eso es lo que es. Te está sacando fuera del esquema teológica denominacional. Ya no estás pensando como bautista, ni pentecostal, ni adventista. Estamos entrando a la información. Ahora, dime tú algo, Juan. El reto más grande tuyo no fue la información, es aceptar el cambio en tu vida cuando la información valida lo que la Biblia dice. Claro que sí. Ahí es donde entra el reto. Sí, porque tenemos ahora, tenemos la responsabilidad de aceptar que estamos equivocados, que no teníamos la información y reconocer el error o seguir negando la información y seguir adelante con lo que seguimos, con lo que hablamos. Y yo creo que mucha gente decide quedarse en decir no, reconocer el error públicamente, eso me va a quitar el prestigio, me va a quitar muchas cosas, así es que mejor me quedo calladito y sigo adelante. Pero mira, hoy mismo, te voy a dar un ejemplo que me pasó. Tú sabes que yo entreno jiu-jitsu, tú lo Mm, sabes. Que cuando te fui a visitar fui a entrenar. ya, Y yo te dije, Juan, pon atención a lo que voy a hacer, porque hoy vas a aprender más de mí que como maestro de Torah, ¿verdad? Te lo dije. sí, sí, ajá, Y él me observaba y después cuando terminó mi clase, yo le pregunto, Juan, ¿qué aprendiste? Porque mira, una cosa es tú ser de la manera que eres al frente de la cámara cuando todo el mundo está de acuerdo contigo. Otra cosa es cuando tú estás en otro ámbito y tienes que lidiar con otros retos y la persona real sale y tú ves cómo se maneja, cómo reacciona en diferentes situaciones. Y esta mañana mismo voy a la clase y estoy teniendo un reto con una persona en particular, no malo, sino que él ha mejorado tanto en un año que ahora estoy un poco atrás. Tiene 29 años, yo tengo 58. Él es más pesado que yo, entrena todos los días, entonces obviamente va a ser mejor. Pero después me pongo a pensar y yo reacciono de una forma internamente porque
en este round de 5 minutos no pude hacer lo que yo tenía planificado. Pero estoy mirando y observando y de repente yo veo que él va a hacer un round con otra persona, más joven que yo también, pero bien liviano. Y el muchacho lo controló completamente al muchacho más pesado. Y yo dije, wow, pero le pregunto al maestro, pero no entiendo. Yo soy más grande que ese muchacho, tengo más fuerza que ese muchacho, tengo más experiencia que ese muchacho, pero ese joven completamente dominó a la persona que yo no podía dominar. Y Mm. el maestro me dice, fácil, porque no estás relajado. Él conoce la información que tiene que hacer y tiene un plan de trabajo. Él está haciendo de acuerdo a su plan y está relajado porque él conoce los pasos que tiene que dar. No importa la estatura, no importa el peso. Y yo en ese momento dije, ok, en el próximo round con otra persona, yo hice mi plan muy suave porque conozco el material. Lo único que no me estoy dejando llevar por la persona. Yo estoy haciendo mi plan de trabajo. Ok, ¿cómo podemos ahora poner esto en el ámbito religioso? Es lo mismo. Si yo estudio y le dedico tiempo y puedo validar la información y la he validado, la he verificado, la he buscado, la he estudiado y lo puedo validar. No tengo que apresurarme, no tengo que respirar fuerte, yo estoy tranquilito, la información está aquí. Ahora el que tiene que hacer el ajuste es la otra gente. Y no Exacto. están dispuestos a hacerlo, no porque no quieran seguir las cosas del Eterno, es porque, Juan, no quieren aceptar que tenemos que aprender. Y ahí es donde entra el error. La razón por que yo traje a mi maestro Joseph Good era para que los estudiantes y los hermanos que me conocen y los que critican puedan ver de dónde yo saco mis recursos, de dónde yo aprendo, cuál es el nivel de esa persona que yo estudio con él. Pero pregunto, ¿quiénes son tus líderes? ¿Quién te enseña? ¿Y qué calificaciones tienen? Ahora, no quiere decir que mi maestro es el único y el mejor, ¿no? O hay otros maestros muy buenos también. Pero generalmente se conoce el maestro y la calidad del maestro por la calidad del estudiante. Y entonces tenemos que validar la información. Juan, ¿tiene alguna pregunta bíblica? Bueno, normalmente me hace habla siguiendo casi con el tema, normalmente me hace la pregunta, ¿por qué Pablo se refiere a él mismo y a los creyentes como siervos, como esclavos del Señor? No se supone que hay una libertad, entonces, somos hijos, somos siervos, somos esclavos. Somos ¿Por qué? todos. Exacto. Pero Y ¿por qué Pablo específicamente utiliza la palabra esclavo? bueno, y la razón es esta, ok. Recuerda que busca el verso en el cual está hablando de eso. Vamos a buscar el contexto del capítulo. Vamos a ver. Si recuerdas el capítulo donde te dicen. Ok, déjeme checar aquí. Porque mira, está lo que es el siervo, está el esclavo, pero si buscamos lo que es esclavitud en el primer siglo, hay que buscar lo que es esclavitud en el primer siglo. ¿Ok? Slavery in the first century. Vamos a buscar aquí. Si consigo algo aquí rapidito. Romanos 1 dice, Romans 1. o Ah, Romano, 1 Corintios 7:22. ya va. Vamos a ir una vez. Romanos 1, ¿qué? 1 del 1 al 15. Ok, ahora, pregunta. Pablo va ahora a exponer, mira, la palabra es servant or slave or subject. Ok. Es un tipo de esclavo o puede ser un tipo de siervo. Ahora, recuerda que el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cuál es? Tú llevaste estudiando el libro de Romanos conmigo. ¿Cuál es el tema que Pablo ahora va a mostrar a la audiencia en Roma? Que hemos sido liberados de qué? Del pecado y de la muerte. De la muerte específicamente, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Quiere decir que él es un esclavo ahora del Mesías y no esclavo al amo de este mundo que lo guía a la muerte. El contraste de lo que es la esclavitud sirviendo al Señor es mejor que lo que es la esclavitud sirviendo al amo de este mundo que te oprime. Recuerda el contraste. Está el Imperio Romano y el mensaje que Pablo trajo para la audiencia en Roma era un mensaje político, un contraste entre el emperador, el Kyrios, y ahora entre Yeshua, el Kyrios que Dios ha separado para su pueblo, que es Yeshua. Entonces,
La condición es que tenemos que reconocer que Dios resucitó a Yeshua a los muertos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu Kyrios, tu amo, tu Señor, quiere decir que ahora estamos bajo la jurisdicción del Mashiach, porque Dios lo ha puesto en esa posición de autoridad. Y tenemos que creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó a él de los muertos para ser salvo. Eso es lo que dice el texto. Entonces, el contraste es que Pablo está trayendo un mensaje revolucionario al pueblo. ¿Por qué? Porque ya no es el emperador que tiene el dominio sobre tu vida. Y tenemos que considerar las castas del primer siglo. Están los esclavos, los libertos, los plebeyos, los patricios, los senadores, los ecuestrianos y esas cosas así. Pero un esclavo en el reino de Dios tiene más libertad que un hombre libre en el mismo reino romano. Está hablando del contraste de una transferencia de autoridad jurídica, que ahora a través de Yeshua, por un hombre, la muerte entró al mundo, por un hombre ahora tenemos justificación, que como ahora fue una transferencia de reino, esclavitud al reino del diablo o de Belial, que segunda de Corintios habla acerca de Belial, y o esclavos bajo la jurisdicción de la justicia de Dios en el reino de Dios, muy diferente. Pero si no estudiamos el contexto cultural del primer siglo y lo que representaba el contraste de un esclavo en la Torá versus el esclavo en el Imperio Romano, no va a tener sentido. Eso quedaría, entonces, Pablo, o no más bien Pablo, podríamos encontrarlo en la Torá cuando vemos que Israel es esclavo de Faraón, están en Egipto, o siendo oprimidos, haciendo trabajos forzados, y de repente Dios los saca a través de un libertador, manda a Moisés y saca a Egipto, lo lleva al monte Sinaí, y ahí los hace siervos ahora del reino. Entonces hay una transferencia de esclavos de Faraón, ahora siervos del Todopoderoso cuando ellos van a Egipto. Exacto. Por eso es que necesitamos al Ruach HaKodesh para que nos guíe. La noción de que nosotros no necesitamos nada, no necesitamos instrucción, no necesitamos un guía, no necesitamos un maestro. Eso es un invento nuevo de raíces hebreas. La hipocresía más grande, porque el sistema religioso se sometía a cuanto loco había predicando el púlpito. Ahora Ujú. viene la Torá y tienen un poquito de conocimiento y ahora no se quieren someter a nada. Eso es algo que es un problema dentro de lo que es hoy día raíces hebreas, el mesianismo. Por lo menos el mesianismo se sometía a algo. Están sometidos bajo un calendario. Porque los mesiánicos tienen un poquito más de brújula. Lo único que hacen una separación entre judío y gentil. Nosotros incluimos a todos en el reino, pero también hay una separación de autoridad. No hay un tipo de sometimiento para nada. Entonces la opción es que organizaciones y la opción es concilios, lo mismo donde salimos. Entonces por eso es que queremos hacer algo diferente en establecer lo que es un grupo de estudio. Un grupo de estudio. ¿Por qué? Porque el grupo de estudio se enfoca en aprender para que usted pueda vivir la Torá. O sea, llega el momento que, por ejemplo, tú mencionaste ahora mismo Moisés. Moisés no fue el mediador entre Dios y los hombres en el tiempo de Egipto. Sí, José y la Biblia lo dice. y José no fue mediador entre Dios y sus hermanos y Faraón. Sí, A Josué Ben Nun no fue Josué mediador entre Dios y el pueblo. sí, El sumo sacerdote Aarón no fue el mediador. sí. Entonces, porque ahora cuando hablamos de Yeshua como mediador, que la Biblia dice, un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Eso hay un problema. Entonces, ya, tenemos que llegar al momento cuando tenemos que decidir si vamos a creer lo que la Biblia dice. Ahí fui confrontado yo hace como 10 años atrás, un poquito más, como Pero, pero, 14. pero pregunta, ¿por qué? Porque esa es una frase muy común. Vamos a creer lo que la Biblia dice, pero cómo yo sé que estoy entendiendo la Biblia correctamente? Porque hoy todo el mundo dice, la Biblia dice, y la Biblia dice, y supuestamente todo el mundo está leyendo y entendiendo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar un argumento de, estás leyendo la Biblia, pero no estás leyendo lo que la Biblia dice?
Ok, O como yo diría, yo dije una frase hace 2 días, eso está bien, pero no es bíblico. ¿Cómo podemos comprobar realmente que algo es bíblico? bueno, sí, ok, pregunta a ti, ¿qué es lo menos que se estudia dentro de raíces hebreas? El Hoy contexto día, de la Biblia, sí, 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 pero específicamente ¿qué? los mandamientos y el templo. Exacto, eso es lo menos. O sea, lo que son, no, yo guardo la Torá. Mentira. Usted no guarda la Torá. Son 613 mandamientos y 279 tienen que ver con el templo, lo que la mayoría de la gente descarta. Entonces no está guardando Torá. No diga que está guardando Torá. Entonces, ¿cuántos quedan? 613 menos 279. ¿Cuántos son? 300, 334. ¿Y cuántos de esos se aplica al hombre nada más y a la mujer nada más? En la tierra nada más y no en la tierra. Vamos a ver. Mm, Pues esa es la tarea. Entonces, no, yo guardo Torah, pero el templo nunca va a estar vigente. Pues entonces, te estás descartando el 45% de la Torah. ¿Por qué no dices que no entiende el templo? Pues sería mejor. Porque después estás argumentando del Omer, templo, de la luna nueva, templo, de la fiesta, el templo. O sea, no, es que no, la contradicción es demasiado. Mira, había uno que está en contra del templo guardando Hanukkah. ¿Eso no tiene lógica? que tiene que ver con la rededicación del altar. Es que Hanukkah, la única razón porque se guarda Hanukkah como una observancia nacional, un memorial de la victoria en contra de los griegos, es por la dedicación del altar, del templo. Entonces, como dice aquí el hermano Noé, la incongruencia que hay dentro, porque no, estamos tan y tan hay un antisemitismo tan grande, ¿Ya? antijudaísmo tan grande dentro de este movimiento, que ahora descartamos algunas cosas que son verdad por el entendimiento. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Tú recuerdas yo estaba hablando con una persona hace poco acerca de este problema? Estaban preguntándome. De repente, la persona me dice, pero es que no me extraña, Rico, porque en el desierto hubo una cantidad de personas que querían regresar a Egipto. Ujú. Y eso fue lo que me dijo, wow, tienes razón, quieren regresar a Egipto. En Egipto ahí decían, no, porque los peces y los vegetales y esto, pero eran esclavos a un opresor. Hoy hay muchas personas que dicen, no hay espíritu en la Torá. Yo me voy para la iglesia. Ok, donde te decían que el sábado no estaba vigente, que la fiesta no estaba vigente, que ya el mandamiento no estaba vigente. Entonces, está bien regresar al lugar donde te están enseñando a no guardar el mandamiento, a querer estar en el lugar donde te quieren enseñar el protocolo de Dios a través de su microcosmo del templo, que es lo que te enseña lo que es su Torah. Ki mitzion tetet Torah. De Zion saldrá su Torah y de Jerusalén la palabra. Ya no puedes cantar ese cántico en Shabbat. Si dice que el templo ha sido descartado, no cantes Kimitzion porque eso es el templo. Entonces tenemos el problema, una desconexión que tenemos porque honestamente no estamos entendiendo el contexto bíblico y cómo nosotros podemos aprender a hacer una diferencia estudiando el mandamiento. La mejor forma de entender estas cosas es entender la legalidad. Por ejemplo, en la parashá de esta semana, bíblicamente, ¿cuándo se ora por la comida? ¿Antes o después? Después, ¿Y por qué la gente lo hace antes? Eso es lo que el mandamiento dice. Ah, estos son raíces hebreas. Olvídate del cristiano porque yo no conozco el mandamiento. Por lo menos oran por la comida. Pero el que está dentro de Torah, ¿por qué lo hace antes o no después, como dice la Biblia? Y está en la parashá porque, esta semana. Pero ¿cuántas personas? porque el antes viene como una costumbre que viene aprendida de un sistema y creemos que es algo bíblico, pero realmente el mandamiento bíblicamente es dar gracias después de comer. Ok, pero si yo lo hago después de comer, me van a llamar judaizante. Rabínico. Porque el judío lo está haciendo exactamente como la Torah lo dice, lo mismo que dice la gente que están observando. Entonces no tiene lógica. Entonces, ok, quiero guardar la Torah, pero oro antes de comer, cuando la Torah dice después. Ujú. Ah, por cierto, es algo que aprendí recientemente.
uno hace mi caja Amazon, pero ahora estoy aprendiendo que es basado en las 7 especias y si comes pan se hace una oración, si no se come pan se hace otra oración y se ora por todo, hasta por el café, se ora por el agua, se da una oración a Dios por todo eso. Y dice, wow, qué extremista, judaizante que son. No, no se supone que seamos un servicio, un culto racional. ¿Qué ¿Ya? representa lo que Pablo dice? Que seas un culto racional. Tú sabes que lo pude aprender cuando estuve en Corinto. Cuando estuve en Corinto y yo pude ver todas las ruinas de Corinto y pude entender lo que esa gente hacía todos los días como forma de lealtad a los dioses, de lo que comían, lo que veían, lo que bebían, cómo actuaban, cómo intercambiaban con la gente en la historia. Pude entender por qué Pablo dijo que nos presentemos como un sacrificio vivo. Eso quiere decir que tu vida, desde el momento que te despiertas hasta que te acuestas, se convierte en una separación de lealtad a Dios, en el servicio, en lo que comes, en lo que bebes, cómo te conduces, cómo lo que practicas. Eso es lo que quiere decir ese texto. Pero si lo hacemos de esa forma, somos judaizantes. La pregunta para la audiencia, ¿oras antes o después? Si oras antes, está en contra del mandamiento, porque el mandamiento es después. Ahora, nunca lo he presentado de esa forma, porque la gente está orando al Eterno. Pero si me va a decir que soy judaizante, entonces vamos al mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Entonces, si dices que no es después, porque los judíos lo hacen, entonces es acerca de la Torá o acerca del contra del pueblo que lo hace correctamente. ¿Cuál de los dos? Porque los dos no pueden estar correctos. Y si nosotros vemos el principio, porque yo estaba estudiando esta semana precisamente esa parte, nosotros vemos el principio del por qué tenía que dar gracias cuando se saciara, comiera y se saciara, tenía que dar gracias, le daba gracias a Dios por el sustento. Y más adelante dice, porque vas a entrar a casas que tú no construiste, a viñedos que tú no plantaste, y puede suceder que entonces te olvides porque tienes demasiada abundancia y te olvides de la mano que te dio esa abundancia. Entonces, el mandamiento de dar gracias es tener presente a Dios con nosotros en todo momento, que aún por un pedazo de pan que comiste, tú dices gracias, porque quizás no merecías esta comida, pero tú me la diste. Y eso ahora, ese mandamiento nos lleva a meditar en ser agradecidos con Dios por todo lo que nosotros tenemos. Sí, porque la oración es agradeciendo a Dios por la bendición que nos está dando. No es por la comida, Ujú. decir al Eterno por la provisión que nos ha dado. Yo pienso que, mira, yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, porque la evidencia está ahí. Esto es solamente un ejemplo de lo mucho. Ah, yo creo que nuestra desconexión ocurre porque queremos entender un libro que no fue escrito para nosotros en un vocabulario, un contexto diferente, que ahora la única forma a veces que podemos entenderlo es mirando a la gente que lleva más tiempo observando lo que nosotros. Algunos mandamientos hay que hacerlo de esa forma, porque es que es lógico. Ahora mismo, yo lo hice esta mañana. Yo veo un muchacho que tiene más experiencia que yo. Es más liviano, no es más fuerte que yo porque es más liviano, más pequeño, pero tenía dominio sobre una persona que pesaba sobre 270 libras. Y yo le pregunté al tipo, ¿tú te podías mover? No me podía mover para nada. ¿Y qué fue lo que yo hice? Fui donde esa persona y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Porque la forma que yo lo estoy haciendo no trabaja. ¿Qué me costó a mí ir a la persona que está teniendo triunfo con algo que es un reto para mí y preguntarle cuál es la fórmula que está utilizando? Entonces, él me explicó y después fui a la persona afectada. Y yo le dije, wow, ¿tuviste problema con él? Sí, me agarra todo el tiempo y siempre me domina. Y yo le dije, pero ¿qué hace él que no hago yo? Y él me dice, tú te apresuras demasiado en la técnica. Él es más técnico que tú. Y yo, ok. Sí, tengo más fuerza, tengo más experiencia, pero no sé aplicar la técnica correctamente. Pregunta, ¿cómo es posible que podemos decir que seguimos Torah cuando llegamos? Ninguno de nosotros tiene tanta experiencia en esto. Yo tengo 25 años, casi 26 años guardando Torah. Y en los últimos 15 años que vengo a entenderlo un poco mejor. Los judíos llevan 3.700 años siguiendo Torah. Y ni Ujú. ellos mismos lo hacen perfectamente, están aprendiendo. Entonces, ¿cómo es posible
La arrogancia de pensar que ahora entramos nosotros y el hecho de que creemos en Yeshua y no consideramos el idioma, la audiencia. Muchos no han tenido el privilegio de ir a Israel para poder ver la topografía, la geografía. Y ahora pensar que lo tenemos todo figurado. Yo pienso que ese es el error, que nosotros no estamos considerando el recurso, no creyendo en una religión. No estoy hablando de eso. Nadie está diciendo de convertirse a judaísmo. Yo no apoyo para nada a convertirse a judaísmo, pero yo sí pienso que en algunas cosas debiéramos nosotros abrir nuestro entendimiento y decir, ¿por qué no buscar por qué ellos lo hacen de esa forma? Y así yo puedo tener una idea, como un balance de interpretación. Voy a los recursos que tengo y yo busco la información. Mira, si tú le preguntas a Rafi, Rafi mismo te puede decir ahora la diferencia que de su observancia. Él está aquí, creo, si él está aquí. Rafi te puede decir ahora mismo la diferencia en su observancia, y Rafi es muy serio con su observancia, igual que nosotros, ¿no? Pero Rafi le gustaban las cosas un poquito más y más observantes, hasta que fue a Israel. Cuando él fue a Israel, se dio cuenta que él estaba siendo más observante que los mismos judíos. Por cierto, un amigo mío se lo dijo: wow, tú eres más judío que yo. Porque él está percibiendo la observancia desde Puerto Rico en aquel momento y nunca había ido a Israel. Cuando él va a Israel, él ve que lo que él está haciendo va por encima de los requisitos que en el mismo Israel el judío no seguía. Entonces, ¿dónde está la desconexión? Porque el deseo es el mismo. El que está en Israel quería seguir la Torah igual, pero es porque él está percibiéndolo de una distancia. Su idea y su forma y su querer ser parte del pueblo lo estaba guiando un poco más allá de los requisitos. Cuando él fue a Israel, empezó a hablar con gente que entiende estas cosas. Ahora él tiene ese balance, pero se tomó un tiempo. Entonces, nosotros no queremos buscar el contexto cultural, no queremos buscar el contexto histórico, no queremos aprender el idioma. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un conocimiento de la Biblia? Mira, pregunta. Vamos a hablar de la palabra salvación. Cuando se ora en la Biblia dice, porque el Señor es mi ¿qué? Strong tower. Ujú. ¿Es como qué? How do you say that in Spanish? Torre fuerte. Torre fuerte. ¿Ok? Entonces, si tú le hablas a un hermano cristiano, él te va a dar una definición de lo que es salvación para él. Pero la Biblia te define otra cosa que es definición. Otra definición para salvación. Y lo define en dos formas. El Nuevo Testamento, Pablo te está escribiendo nuestra liberación de la muerte, que hemos sido salvos de la muerte. ¿Ok? Pero la Torah también lo define de otra forma. Lo mismo, pero de otra forma. Si lo captas del mundo cultural, lo vas a entender en el Nuevo Testamento y el mensaje de Pablo. Cuando tú ibas a cualquier lugar en el Antiguo Medio Oriente, en Asia Menor, en Roma y en Grecia, algo que definía mucho a los pueblos donde ibas, búscalo en el mapa, lo puedes buscar, búscalo ahí rapidito, en Google. Lo voy a buscar aquí. Quiero que lo vean conmigo. En Google Maps, Images, vamos a buscar Ancient Cities the, of the Ancient Near East. Y te voy a probar el punto. Ok, aquí están los cities. Algo que tenía bien peculiar. A ver si lo encuentro uno acá. Ok, wall cities. Ya yo sé. Ancient walled cities. Oh, aquí va. Ok, voy a compartir la pantalla acá para que la puedan ver. Quiero que vean esto. Esto es lo que era salvación para el mundo antiguo. ¿Lo puedes ver, Juan? Juan. Sí, sí, lo veo. Ok. No sé si lo pueden ver en la pantalla ustedes allá. Espero que lo puedan ver en Facebook. Ahí está. Ok, sí. Todos tienen algo en común. Todo eso eran ciudades y todas las ciudades antiguas tenían que. Mira esta es perfecta para enseñar aquí. Mira lo que tiene acá. Si esa pared, Una muralla. la muralla, ¿y cuántas torres tiene? Alrededor. ¿Para qué? Para protección. Tenía atalayas en la pared. Quiere decir que para el mundo antiguo, las paredes de una ciudad
era el equivalente a salvación del pueblo del enemigo que quería matarlo. ¿Y quién estaba encargado de construir las paredes para traer seguridad al pueblo? El rey. El rey. Entonces, salvación en el punto de vista cultural, bíblico, era que tenía que tener una ciudad con una pared fuerte y grande. Y el rey era el que se encargaba de mantener la seguridad de su pueblo, darle comida, protección, justicia, bondad. Para una persona en el mundo bíblico, salvación era la ciudad con sus paredes. Mientras más fuerte, más seguridad. Ese rey está cuidando al pueblo. Es una pared alrededor. El tabernáculo, si el campamento, fíjate, el texto te implica que hay una pared alrededor del campamento. Pero el campamento era santo en el tabernáculo, en el tabernáculo y el pueblo en el desierto. Implica que, que el campamento de Israel en el desierto tenía que tener una cerca alrededor, porque ellos tenían que llevar sus desperdicios fuera del campamento. ¿Dónde están los perímetros? El tabernáculo tenía una cerca también. El rey mora adentro. Entonces, salvación para un judío es diferente a salvación para un cristiano. Aunque las dos están hablando del mismo procedimiento, salvación de la muerte del enemigo, y en el cristianismo Pablo utiliza el mismo vocabulario para decirte la salvación que provee Dios a través de Yeshua, nuestro futuro rey, del enemigo Belial, Satán, el dragón y la serpiente. El mismo mensaje, y el punto cultural te lo explica mejor. No es tan difícil, pero eso no requiere ninguna revelación especial del Todopoderoso, porque la información ya se encuentra en la Biblia y la información se encuentra ya disponible para nosotros. Ahora, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Todopoderoso, nos ayuda a nosotros a validar esta información. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a buscar en Génesis. Busca Génesis a Juan, donde habla acerca de Caín, que es el capítulo 4. Capítulo 4. Cuando Caín se va. Dice que se fue a No, ¿En qué verso es ese? versículo 16. ¿Puedes leerlo, porfa? Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Sigue leyendo. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. Perfecto. Pregunta. No te dice en ese texto que él construyó una pared, ¿verdad que no? No. Perfecto. Pero basado en la cultura, sabemos que en el antiguo Medio Oriente, si tú construyes una ciudad, tenías que tener una pared. Jericó era una de las ciudades más viejas del mundo. Vamos a buscar aquí Jericho, Ancient Jericho. Okay, Ancient Jericho, Wall City. Vamos a ver qué dice aquí. Generalmente, Ancient Jericho. Este es un mapa, perdón, sí, es una evidencia, Imagen. una imagen de cómo se veía Jericó. Míralo aquí. Yo he estado en Jericó, por cierto, y tenía diferentes tipos de paredes. Esta es una de las ciudades más antiguas del mundo y tenía paredes. Quiere decir que Caín Caín. estaba buscando su propia salvación porque fue maldecido y él sabía que si lo veían lo mataban. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que él dijo. Sí. Entonces, él va y construye una ciudad. Ahora, usted lee eso en el texto. Ah, ok, qué lindo, construyó una ciudad. Pero la ciudad de hoy no refleja lo mismo que era una ciudad antigua. Mira, tú vas a Puerto Rico. Buscamos Puerto Rico. Ancient San Juan. Vamos a buscar aquí. San Juan, Puerto Rico. El Morro. El Morro. En San Juan Island, porque la isleta de San Juan. Ok, mira qué interesante. Aquí vemos nosotros San Juan. Ahí está el Morro. Este es uno de los lugares turísticos más grandes de Puerto Rico, obvio. Bello, por cierto. Pero la gente no sabe que San Juan
es una isleta, está conectada con unos puentes. En el tiempo de los españoles había una cerca, una pared alrededor de toda la isleta. En el otro lado se encuentra lo que se llama el San Cristóbal. El San Cristóbal, que es otro, aquí está. ¿Eh? El otro lado de la ciudad se encuentra el San Cristóbal. Mira la ciudad aquí. ¿Eh? El castillo y el San Cristóbal. Y tenía una cerca, una pared alrededor de la isleta. Y esto fue los 1400, 1500. ¿Me están siguiendo? Ujú. Entonces, la salvación para nosotros es diferente en el sentido de la definición, porque hoy no podemos conectar porque no vivimos en ciudades con paredes alrededor. Yo vivo en una propiedad que tiene una cerca, pero no tiene una pared. And, you know, Lawman y Davenport no tiene una pared de protección. La frontera se supone que tiene una pared. ¿Ok? Aquí no la hay. Entonces, vamos a buscar entonces ahora cuando Adán, ¿qué hizo Adán? Busca ahora Adán, la historia de Adán. Adán dice que construyó ciudades. La genealogía de Adán, de Adán. Adam's Capítulo, descendant of Noah. Mira qué interesante. Dice, este es la genealogía, déjame leer aquí. ¿Puedes leer, por favor? Capítulo 5. capítulo 5. Sí, déjame compartir para que podamos verlo todo. Esto es solamente un ejemplo. Mira, la información está disponible para todo el mundo. El problema es que a veces no tomamos el tiempo para buscar los recursos y validar la información. Aquí nadie está hablando en contra de salvación. Obviamente nosotros creemos que la salvación es un regalo del rey, es un don, obvio. También en el mundo antiguo, un rey tenía una ciudad y era el rey del reino, él te daba salvación gratuitamente. Tú perteneces por un convenio a su reino y la salvación, la protección del enemigo era parte del plan de salvación, del plan de reino. Pero tenía que hacer que obedecer al rey, someterte al rey, someterte a su reglamento, hacer todo lo que el rey decía, como el vínculo de lealtad, en cambio, por la salvación y la protección que te estaba dando él. Él te iba a dar comida, te iba a dar protección, te iba a dar seguridad, tenía un ejército para pelear a tu favor. ¿Cuál es la diferencia entre eso y el reino de Dios? La diferencia es que el reino de Dios, el rey, tiene soberanía sobre todo y lo ha demostrado. Pero mira, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, semejanza de Dios lo hizo. Semejanza. Miren, the likeness. Demut, modelo. Likeness. ¿Cuál sería la palabra griega equivalente a esa? Demut. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Ya. Ok. Me va a sacar del tema, tengo que regresar un segundo. Entonces dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró hijos a su semejanza, conforme a su imagen y le puso nombre Set. Y Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y sigue leyendo y sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo, pero no te dice ni una vez que ellos construyeron una ciudad. ¿Por qué? ¿Dónde dice algo que construyeron una ciudad? Tú no lo ves, ¿verdad que no? No, no, no dice. Entonces, la pregunta es, Caín construye una ciudad y lo nombra Enoch, pero de repente hay una genealogía de Adán y Adán tiene su descendencia, pero no dice que ninguno de ellos construyó una ciudad. Wow, qué interesante. ¿Por qué el contraste? Esa es la pregunta que deben hacer. ¿Por qué el contraste de que aquí Caín, okay, va a la tierra del Nod, al este, errante, al oriente del Edén, y edificó una ciudad y le llamó Enoch? Pero en la genealogía de Adán no dice eso. Yo no lo he No, encontrado. no, no dice. Buena pregunta. ¿Cuántos de ustedes nunca habían considerado esa pregunta?
Entonces ahí al principio dijo, ¿por qué debe haber un sistema educativo? Y ahorita nos estamos dando cuenta perfectamente cómo a través de una pregunta podemos considerar el aspecto arqueológico, el aspecto geográfico y el aspecto cultural y espacios sagrados. Todo, seguimos la metodología. Ahora entiende Ujú. por qué. No es difícil. Ahora, yo no necesitaba una revelación especial del Eterno y voy a orar por 3 horas para esa revelación. No estoy diciendo que Él no lo va a hacer y no estoy descartando eso. Lo que estoy diciendo es que la gente que no está estudiando, inmediatamente la excusa es esta. No, porque esta revelación Dios me la dio. Y entonces, ¿cómo tú puedes argumentar con una persona que te dice eso sin validar nada? Ponte a pensar lógicamente. Si yo te digo, no, 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 esto es una revelación que Dios me dio, tienes que creerme. O sea, si yo te digo que esa revelación no es correcta, te estoy llamando mentiroso y por eso se enojan. En realidad nosotros no, ¿qué es lo que dice? Vamos, ok, vamos a Deuteronomio capítulo 2. Estamos entrando a esa parasha que viene ya pronto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, esto, no, el 13, perdón, el 13. Dice, si se levanta en medio de ti un profeta, porque hoy día todo el mundo es profeta. Yo te digo algo, a mí me da miedo llamarme profeta. Los profetas mueren. Uf, yo entiendo lo que ocurre en la Biblia con los profetas. Y es algo que poco preocupante que la palabra profeta se tira hoy día como cualquier cosa. Una, la palabra profeta estaba separada solamente para los mediadores entre Dios y los hombres. En otras palabras, el 98% de los profetas bíblicos eran sacerdotes. No estoy diciendo que todos, porque cuando estaba corrupto a algún sacerdote, sumo sacerdote, los sacerdotes, el Eterno podía levantar a otra persona. Pero estoy hablando por lo general. Bíblicamente los sacerdotes, los profetas eran sacerdotes. Ujú. Natán, sacerdote. Ahimelech, sacerdote. Abiatar, sacerdote. Sadoc, sacerdote. Zacarías, sacerdote. Isaías, sacerdote. Daniel. Toda esta gente eran sacerdotes, eran líderes. Entonces, Por cierto, ah, para que nos demos cuenta de lo importante que es el estudio, porque si nosotros sabemos esto, entonces ahora vamos a entrar a lo que es convenios y espacios sagrados. Y hay una palabra que se tira muy, muy común, porque desde el vientre de tu madre, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí. Dios se la dice a Jeremías. sí. Y Jeremías era un sacerdote, entonces desde el vientre de su madre está escogido porque tenía un rol, una función y un propósito. Entonces, esa Ajá. palabra fue escrita con una intención para Jeremías, que era un sacerdote, que tenía una función, que tenía un propósito. Ahora, ¿podemos darle una aplicación espiritual? Sí, pero si esa la tomamos a la ligera, estamos sacando un texto fuera de contexto que nada tiene que ver. Ok, mira qué interesante, ya que me llevaste allí y después regresamos a Deuteronomio. Así estudiamos nosotros. Sí, no, están viendo cómo es que estudiamos nosotros, esa es la realidad. Ok, mira qué interesante. La gente cita ese verso que acaba de citar Jeremías, que dice, Ah, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, antes que naciera te consagré, te puse por profeta a las naciones. Ok, perfecto, pero ¿quién era él? La gente nunca, ellos citan ese verso como si se aplica a ti. Está hablando de Jeremías. Vamos a ver quién era él. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías. Hilcías, ¿quién era Hilcías? Un sacerdote de los sacerdotes que habitaban en dónde? ¿Dónde? Anatot. En la tierra de Benjamín. Hay un problema porque vamos ahora a, creo que es Primera de Reyes, cuando Salomón tomó el control. La rebelión, Salomón escogido por David. Y por cierto, nosotros no preparamos nada. Esto es basado en lo que tú estás diciendo y poniendo ahí. Culpa tuya. Entonces viene ahora cuando Salomón, aquí está, el capítulo 2 de Primera de Reyes. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé,
Ahí Salomón consolida su reino, ¿verdad que sí? Ujú. Vamos a seguir leyendo aquí. A ver si lo encuentro, porque vamos a ver de dónde era Jeremías y a qué linaje pertenecía Jeremías. Y si entiendes lo que está ocurriendo aquí con Abiatar, vas a entender si Jeremías estaba sirviendo en el templo o no, aunque era sacerdote. Mira la vía que te estoy llevando. Ujú. Ok, vamos a buscar cuando a Salomón toma juicio en contra de Abiatar. Vamos a buscar aquí. Yo creo que es el próximo capítulo. Capítulo 3. Es el 2:26. 2:26, que exilia a Abiatar, ¿no? Ujú. El rey Salomón envió a Benía, hijo de Joaidá, y este arremetió contra Adonías y lo mató. Entonces el rey dijo el rey al sacerdote Abiatar, vete a dónde. Anatot. Quiere decir que Jeremías era descendiente de Abiatar. Abiatar. Entonces Abiatar había sido exiliado de su sacerdocio, ya no podía ser sumo sacerdote. Jeremías entonces no podía servir, pero era todavía usado por el Eterno. Eso nos da a nosotros un entendimiento bíblico. Aunque ya no tengas una función en alguna parte del templo, Dios te puede utilizar con un propósito en otro. Entonces, interesante. Jeremías viene de Anatot, porque lo dice ahí mismo. Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot. Ya un momentico, pero los que habitaban en Anatot eran los que habían sido exiliados por Salomón. Vete a Anatot. Jeremías 1:1 y Josué 21:18. Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Ok, entonces dice, porque mereces morir, pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Y Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Shiloh. Lo que Dios había hablado de Elí en Shiloh, en 1 Samuel 27, perdón, capítulo 2, versículos 27 y 36, se está cumpliendo con los hechos de David y Salomón mucho tiempo más tarde. Cuando las noticias llegaron a Joab, pues eso es otra cosa. Quiere decir que esto aquí que estamos viendo, que estamos leyendo ahora mismo, es la base para Ezequiel 43 y 44. La razón por qué Dios escogió a los hijos de Sadoc para oficiar en el templo y no los hijos de Abiatar. Ya tú sabes quién es Jeremías. Y Era los hijos, por cierto, Anatot en Josué nos está diciendo que eran ciudades levíticas. por eso, exacto. Entonces ya sabemos que Jeremías probablemente no estaba sirviendo en el templo de su profecía. Por eso entonces, mira lo que dice aquí ahora. Ahora que entiendes eso. Y dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno de tu materno te conocí. ¿Por qué? Porque ya Dios había ungido, consagrado y había dedicado a los hijos de Aarón. Y Jeremías era hijo de Itamar, descendiente de Itamar. Abiatar era descendiente de Itamar. ¿Están siguiendo? Ujú, ya. Ok, Sadoc, descendiente de Eliezer. No, no queremos estudiar el templo. Entonces no me cites Jeremías. ¿Quiero estudiar el templo? No me puedes citar Ezequiel. Entonces, dice, aunque yo te formara en el seno de tu materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, oh Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque yo soy joven, pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiere que te envíe, irás. Y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque contigo estaré para librarte, declara el Señor. Entonces, mira qué interesante, como el Eterno escoge a un hombre justo, un hombre que tenía un llamado, pero por
los descendientes de él ahora está limitado en cómo podía hacer ese trabajo, pero el Eterno todavía tuvo uso para él, porque los había consagrado y eso fue un regalo que Dios le dio a los hijos de Aarón para siempre. Y aunque Elí lo hizo mal, y aunque Abiatar fue desleal con David, Dios nunca removió su convenio con Aarón y nunca hizo sufrir a Jeremías por algo que él no hizo. El Eterno le dio un lugar como profeta dentro de su pueblo, aunque a lo mejor no podía tener la misma misión y el mismo propósito en el templo. Pero fue un sacerdote, no le removió el honor de ser utilizado por el Eterno. Todo eso basado en lo que dice el libro de Deuteronomios, que es un profeta y que no es un profeta. Ujú. Entonces, vamos a seguir estudiando, reinventando la rueda. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal y el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no ha conocido, sirvámosle. No darás oído a las palabras de ese profeta o de soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero el capítulo 12, del versículo 29 al 32, te da algo bien interesante. Te dice, cuando el Señor tu Dios, ¿lo puede leer, Juan, por favor? Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer, y las hayas desposeído y habitéis en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas, después de que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Ok, para. Mira la pregunta que está haciendo es. Él dice, para que no diga. Mira cómo el Eterno habla a través de Moisés y le dice, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido construidas, destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? Interesante. Ya. Pregunta. Vamos a ponerlo en lo que es la esfera bíblica. Y yo hago esta pregunta todo el tiempo. Yo estoy haciendo una serie de estudios cuando estoy viajando que se llama El vocabulario del templo en el Nuevo Testamento. Y gracias al Padre me ha ido bien con eso. Pero le voy a hacer la pregunta a ustedes. Le digo, cuando estudiamos el libro de Éxodo, ¿cómo usted puede hacer un contraste en el mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel? Porque suena bien raro. Cuando él tiene 10 plagas, tiene las plagas. Y después la oscuridad para, para los egipcios, la luz para Israel. Las ranas y todas las plagas de los animales. El río Nilo le da sangre. Después está lo que es la muerte del primogénito. Después está el ritual de Pesaj con el cordero, que en realidad lo más importante no es el cordero, lo más importante es la sangre que se ponía en los linteles. El cordero es una acción de comer que tiene un significativo bien importante. ¿Qué representaba el cordero? ¿Qué representaba la sangre? ¿Por qué la luz en Israel y la oscuridad en Egipto? No necesitamos estudiar nada de eso del antiguo mundo porque necesito revelación del Espíritu de Dios. Pero es que el Espíritu de Dios no te va a revelar supernaturalmente lo que estaba ocurriendo en el tiempo de los israelitas en Egipto. Discúlpame, pero no estamos limitando el Espíritu del Todopoderoso. Esa no es la función de el Espíritu del Eterno. Ahí tendríamos que entrar a un escalón de la carrera educativa que se llama contexto cultural. Exacto. Entonces, hoy día, sí, mira, yo te digo algo. Si no hubiera tanta información disponible para nosotros aprender, yo diría, necesitamos revelación de Dios de verdad. En la Edad Media, cuando la Iglesia Católica no permitía la gente leyera la Biblia. Por cierto, las cruzadas eran una gran manipulación de la Iglesia Católica. ¿Qué le dicen? Hey, si tú vas y matas a los judíos o peleas por Jerusalén matando judíos, destruyendo a los musulmanes, pues vas a ser salvo. Pues una persona que no tiene menor conocimiento y quiere salvación, porque nadie quiere estar fuera de la esfera de la vida, va y pelea en las cruzadas en contra de los judíos y lo que Ujú. sea por la tierra. Por la ignorancia pensando que está haciendo bien. Entonces, 1500 años más tarde queremos que los judíos abran su corazón a Yeshua, cuando la historia, por la ignorancia de información,
causó tantos y tantos estragos y tantos conflictos con Israel en la dispersión, que yo no culpo a un judío no querer hablar con nosotros. Entonces, en la Edad Media, si una persona publicaba una Biblia, lo mataban. Imagínate con un celular en los 1500, No hubiera nadie. te quemaban, te llamaban witchcraft, how do you say that? Witchcraft, hechicería. Hechicero. O sea, es el contexto importante. El pueblo de Israel está 70 años en Babilonia. 70. Y muchos se quedaron después. La mayoría se quedaron. Todavía hay gente en Persia, por cierto, en Irán. Judíos que se quedaron, que nunca regresaron. Entonces, hay gente todavía, judíos defendientes que estaban, yo creo que hasta los 1950, que habían todavía judíos en Irak, que estuvieron allá del tiempo del exilio, que no regresaron con los dispersos, con Esdras, ni regresaron con Nehemías, ni con ninguno de los profetas. Entonces, ¿por qué no estudiamos la historia de Babilonia, Mesopotamia, cómo ellos adoraban a sus dioses para no hacer lo mismo? Por eso hay tanto sincretismo hoy día dentro de la raíz hebrea. Vamos a ir allá. Ahí vamos al fuego. Por eso hay tanto sincretismo. Dentro de la raíz hebrea hay un sincretismo, que hay una mezcla tan grande. Hay congregaciones que parecen más pentecostales que los mismos pentecostales. Otros parecen más bautistas que los bautistas. Otros que aparecen más adventistas que los adventistas. Otros que aparecen, no sé. Pero si tú ves algo que estamos siguiendo el modelo del primer siglo, donde hay liturgia, donde hay oraciones, porque así se hizo. Vamos a probarlo, a ver si es verdad. Juan, vamos a buscar Hechos 10, Hechos 13. Hechos 13. Vamos a ver si estoy correcto. Vamos a ver. Hechos 13, ¿qué dice? El versículo. Ese es el principio. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ok, vea el versículo 13. Y dice, voy a compartirlo aquí para que lo vean. Para que vean que no estoy loco. Voy a buscar, dame un segundo. Este tipo de conversación que estamos teniendo, porque no es un estudio, porque no, eso no, tú sabes que no teníamos nada planificado. Pero mira lo que dice aquí. Pablo y sus compañeros salparon de Pafos y llegaron a Pergue, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos saliendo de Pergue llegaron a Antioquía, de Pisidia. ¿Okay? En el día de reposo entraron en la iglesia pentecostal. No dice eso, En la sinagoga. pero no entiendo. Ellos no creían en Yeshua en la sinagoga y ellos entraron allí. ¿Qué se hace en una sinagoga? Vamos a ver. Me gustaría preguntarle a todos los expertos de raíces hebreas si han ido a una sinagoga a ver qué hacen allí. Sí, estoy siendo un poquito sarcástico. La razón es esta, porque estamos hablando sin el menos conocimiento. Tú me vas a decir a mí que entonces Pablo es un judaizante porque él hacía lo que un judío hace todos los sábados, que va a una sinagoga. Dice, mas ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y en los días de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas. Entonces, ¿por qué no se está leyendo la lectura de la ley y los profetas? Porque Yeshua iba a la sinagoga, se leía la lectura de la ley y los profetas. Pablo iba a la sinagoga, se le hacía la lectura de los ley y los profetas. Por eso en Roca Eterna hacemos la liturgia y se lee la ley y los profetas. Estamos siguiendo lo que dice ahí. Los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, Pablo iba a la sinagoga y ahí él iba y ¿cómo se dice? Él guardaba el Shabbat en la sinagoga. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos establecer el servicio que creemos en Yeshua? Y por cierto, Yeshua nunca dijo que dejáramos de hacer el servicio de la sinagoga. Nunca lo dijo. Entonces, ¿de dónde proviene el modelo que están siguiendo hoy día? ¿De dónde proviene el modelo que estamos siguiendo hoy día?
De la iglesia cristiana, porque ahí lo aprendimos. Ya cristiano. Porque ¿de dónde proviene el modelo de la iglesia católica en la misa? Vamos a ir allá. Se lo robaron a los judíos. Lo único que hicieron un sincretismo. Le cambiaron muchas cosas del servicio del templo. Recuerda que el reino greco-romano se convirtió al cristianismo supuestamente, pero hicieron un sincretismo de la adoración al sol con lo que era una liturgia. En todos los lugares se hacían liturgia en el antiguo mundo. Había una liturgia siempre. Entonces vamos a seguir buscando. Busca donde dice sinagogas en el Nuevo Testamento, Juan, por favor. Y ya terminamos porque va a entrar el Shabbat y queremos entrar en el Shabbat. Seguro que va a haber muchas personas con sus objeciones, pero no hay ningún problema. La Biblia está clara. Hechos, capítulo 13, 14. Ya leí ese. Hechos, capítulo 13, 15. Hechos, capítulo 13, 43. Y terminaba la reunión de la sinagoga. Muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Hechos 14, 1. Aconteció que Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¡Wow! Pablo está judaizando porque iba a una sinagoga en el Shabbat. Y ahí dice tanto judíos como griegos. Exacto, entonces habían griegos que estaban yendo a una sinagoga. Los temerosos de Dios. Ajá. Dice Hechos capítulo 17:1, después de parar en Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Por cierto, yo tengo un video que en el Museo de Judíos de Tesalónica nos dijeron exactamente en la esquina donde estaba la sinagoga, esa que está hablando aquí. Y yo estuve allí. ¿Ok? Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, al cual al llegar fueron ¿a dónde? A la sinagoga. Están judaizando, no debieron haber ido a una sinagoga. Entonces vamos a dejar nosotros de hacer un servicio de sinagoga porque ahora eso es judaizante, pero Pablo iba, fíjate qué interesante. Ah, no, pero él iba a hablar acerca de Yeshua, pero iba a la sinagoga, lo podía hacer en otro lugar, porque un judío hace eso. Una persona que sigue la Torah, y habían griegos que estaban sirviendo y prosélitos, Hechos 18:4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Hechos 18:7, y partiendo de allí se fue a la casa de hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuyo casa estaba junto a la sinagoga. Hechos 18:8, y Crispo, el oficial de la sinagoga. Hechos 18:17. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga. Todo el tiempo está envuelto con sinagoga. En 18:26 comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Interesante. Hechos 19:8. Entró Pablo en la sinagoga. No es la misma, es la misma por 3 meses. Por 3 meses continuados. 12 Shabbats. Hablando en la sinagoga. ¿Por qué no empezó su propia iglesia en la esquina? Legalmente no podía, porque era coligia, asociaciones. Y Hechos 22:19, yo dije, Señor, ellos saben bien que una sinagoga tras otras yo encancelaba y azotaba y creía en ti. Entonces después, aquí es donde se enfoca. Aquí es donde ponen todo su énfasis en lo que es la sinagoga de Satanás. Por eso los judíos no es bueno. Cuando es un contexto específico. Apocalipsis capítulo 2:9. Está hablando con un contexto específico. Y Apocalipsis 3:9. ¿Quién es la sinagoga de Satanás? Todas estas sinagogas donde iban. O está hablando de una en particular acá. Entonces Pablo era un judaizante, pues, porque él iba a una sinagoga. Y entonces, si queremos regresar al modelo del primer siglo, somos judaizantes. Yeshua, Lucas capítulo 4, fue a la sinagoga y subió al templo. Juan y Pedro, después de la resurrección de Yeshua, subieron al templo a la hora de oración. Pablo iba a la sinagoga. Entonces, pero somos judaizantes si queremos tener el modelo del primer siglo. De hecho, Hechos 2 dice que perseveraban unánimes en la oración y en el templo todos los días.
Pregunta, ¿por qué iban al día al templo si ya Yeshua supuestamente eliminó todo eso? porque eran judíos. Entonces, ¿el problema es el templo o la falta de entendimiento de lo que es el templo? La falta de entendimiento, porque no nos damos el tiempo de estudiar la Biblia a través de una metodología. Y no estamos diciendo que la metodología nuestra es la única, pero podemos ver el resultado de cómo cuando estudiamos con una metodología podemos avanzar más rápido que a través de una simple revelación, porque Es, sola- no es tenemos todo. solamente es solamente lo que la palabra dice, una metodología, es un modelo. Mira, cuando yo jugué a béisbol profesional, yo soy pequeño para la posición donde yo jugaba. Y ahí me decían, no, 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 tú nunca vas a llegar a Grandes Ligas de esa forma. Tú eres muy pequeño para esa posición. Yo medía 5'10", ¿ok? Ya, mientras más viejo, más pequeño no se pone. Y, y en California, donde yo jugaba, la primera base eran bien altos. Por cierto, no me dieron a mí una beca a una universidad donde yo quería, solamente porque el muchacho que estaba compitiendo conmigo era 4 pulgadas más alto que yo. Porque Mm, mejores números que él bueno, yo era mejor que él como talento, pero él era más alto en esa posición. Tuve que irme a otra ciudad para jugar en otra universidad para que otras personas, ojos nuevos, me pudieran ver. Entonces, yo empecé a buscar un modelo para poder yo seguir. Si esa persona que es mi tamaño llegó a las grandes ligas en mi posición, entonces, ¿qué hizo él para poder llegar? Entonces, yo conseguí una persona en el tiempo de los 80, muy buen pelotero, primera base. ¿Ok? Y yo empezaba a preguntar a todos los que jugaban con él, pues yo jugué con los Yankees. Entonces, él me decían cómo practicaba, qué hacía. Yo pude conocerlo personalmente y hice preguntas y empecé a modelar el hábito de trabajo, porque el talento es diferente, pero el hábito de trabajo, para yo encontrar, porque llegó a la posición que yo estaba buscando y me trajo éxito hasta que encontré mi forma. Seguí el modelo hasta que encontré mi forma. La metodología que nosotros utilizamos es eso. Es para darte una guía cuando estás comenzando, para canalizar tus pensamientos y el enfoque, no para reinventar la rueda. ¿Ok? Uno escucha a veces a algunas personas, y con todo respeto lo digo, hay uno en particular que acabo de escuchar. Discúlpame, no tiene ningún negocio, está enseñando en ningún lugar. Que debiera estar en la iglesia enseñando el domingo, honestamente. Entonces yo digo, no entiendo. Tanto conocimiento y tantas herramientas que hay hoy día para aprender, pero todavía estamos pensando como el sistema donde salimos, que es nos estamos en casa, oramos, revelación. Nosotros no estamos adivinando aquí las cosas, estamos aprendiendo, estudiando, buscando, validando. Y yo recomiendo a ustedes que consideren que sí, siempre tenemos nosotros que buscar la voluntad del Eterno, pero la voluntad del Eterno se consigue si entiende los requisitos del convenio que se encuentra en la Torá. Y el Ruach HaKodesh te da discernimiento, te guía, porque no todo el mundo que dice seguir el mandamiento vive la vida de acuerdo al mandamiento para tú vivir y para tú progresar en ella. No todos los rabinos de Israel hacen lo mismo, no todos los maestros de la Torá hacen lo mismo. Entonces, ¿quién está correcto? ¿Quién no está correcto? Mira su vida personal, mira su familia, mira a sus hijos, mira su vida cotidiana, porque se supone que la Torah se viva. ¿Ok? Entonces, es algo que pues estamos tratando de regresar al modelo del primer siglo. Si tú quieres aprender y quieres enfocarte en el estudio, nosotros, los del camino, lo que queremos es estudiar juntos. Yo no te estoy diciendo que yo soy el más que sabe porque no lo soy. Yo no te estoy diciendo que yo siempre estoy correcto porque no todo el tiempo estoy correcto. Pero sí tengo un maestro que me ayuda y me escucha y valida. Tengo amigos muy, muy cercanos como tú, Juan, y tengo a Rafi, tengo a Augusto, tengo otros mis estudiantes que son muy buenos también. ujú, Y nosotros validamos todo. Y eso es algo que tú lo sabes porque siempre lo hago. ya. Y no lo se lo digo. Entonces, si vas a estudiar con nosotros, estas son las reglas. Uno, enseña lo que sabes. No te pongas a inventar nada nuevo. ¿Ok? Valida y cita los recursos. Y dale crédito a quien te enseñe. Ahora mismo tenemos
¿Cuántos maestros tenemos? 12. 12 ya. 12 maestros de los del camino, que estamos enseñando la parashá, la porción semanal, de acuerdo a las esferas de la metodología y la escalera educativa. Me gustaría que hacerle un reto, pero un amigable, ¿no? No un reto de debate. Un reto amigable. Escuchen a esas personas. Yo estoy seguro y confiado que usted va a aprender algo nuevo de cada uno de ellos, Ujú, porque estamos aprendiendo. Y después usted compara de otros lugares. La idea no es decir que somos los únicos que sabemos, porque no lo somos, pero sí queremos desarrollar un fundamento académico y educativo que nos ayuda a poder aprender más, a entender las escrituras y poder validar la información. Y después el problema es este. Si usted estudia con nosotros por lo menos mínimo un año y se aprende la metodología y empieza a validar la información, uff, se va a dar cuenta de muchas cosas y con eso va a venir mucho caos. Mi maestro me dice los otros días, Rico, porque Rafi, ok, lo de escatología, mi maestro me lo enseñó hace mucho tiempo atrás. Yo me lo enseñó personalmente. Hace como el 2000, yo creo el 2013, 14, estuvimos todo el tiempo estudiando escatología judía. Pero te soy honesto, en aquel tiempo no estaba preparado. Algunas cosas no la entendía muy bien y yo no enseño lo que yo no entiendo. Lo que yo no entiendo no lo enseño. Lo menciono, pero no lo enseño. Y, pero Rafi se puso a estudiarlo y lo ha hecho muy bien en español. ujú, ya. Mi maestro me dijo, Rico, ¿por qué tú no lo enseñas en inglés? Y yo le dije, me gustaría enseñarlo también en inglés. Pero él sale y me dice, Rico, tú sabes que si enseñas escatología judía, vas a tener mucha adversidad. Y yo me eché a reír y yo digo, más de lo que tengo. Más. Pero él me lo advirtió. La razón es esta, porque la gente ya tiene una mentalidad de lo que ellos piensan es escatología y no saben definir qué es lo que es escatología judía, hebraica, basado en la Torá de los profetas, versus la interpretación de la escatología cristiana. Entonces, Lo pudimos ver el miércoles, por ejemplo, la clase que dio el miércoles. Pudimos trazar los eventos de Yeshua, de cómo él asciende, él es sumo sacerdote, está sentado, ahora es coronado, y a través de los ritos de coronación del antiguo Medio Oriente, pudimos ver la imagen de Yeshua, cómo lo marca el Brit Hadashah, y ver cómo funciona. Y ahora no tenemos que estar inventando, porque vemos a Yeshua, sumo sacerdote, está aquí, ahora está sentado, ahora Apocalipsis 5 y ahora viene, y entonces ahora vemos todos los eventos trazados, solamente basado en lo que es el contexto cultural de cómo se coronaba un rey y cómo se coronó Salomón y Jodaya, Joás, el otro rey. sí, mira, aquí estamos hablando acerca de eso los otros días. Se llaman los ritos, Los ritos de coronación. sí, los ritos de coronación. Voy a buscar aquí. Ups. Y para mí fue impresionante ver cómo ahora podemos ver a Yeshua y no tenemos que andar inventando, no tenemos que andar sacando textos fuera de contexto, porque todo cae como un engranaje sumamente Pero muy... lo interesante, Juan, fue que lo pudimos probar con el mismo versículo, Ujú, ya. porque el texto te dice los pasos de un entrenamiento. Por ejemplo, mira, aquí dice, para leer solamente la introducción. ¿Dónde es que está? Yo creo que el ascenso al trono, pero aquí te lo dice, poseemos dos relatos bastante detallados de una entronización referentes a Salomón. Por cierto, este estudio que yo di el miércoles, si quieres aprenderlo, te lo recomiendo. De los Ujú. pocos estudios que tengo que voy a recomendar, este es uno de ellos. Te va a ayudar a hacer acerca de la jerarquía y dónde cae todo esto. Por cierto, había una señora o un señor, no recuerdo bien, que mientras estoy enseñando, ¿qué fue lo que dijo? Me está cayendo el 20, fue que dijo. Ahora me está cayendo el 20. Yo me eché a reír porque mi nuera es de México, entonces ahora entiendo eso un poquito mejor. Y cuando lo digo, yo me echo a reír porque yo digo, hay personas que piensan que estoy loco, no me quieren escuchar, no hay problema, y se van, y Y, después sa- sa- regresan. y sabe que ese es el gran problema de mucha gente, que no se da tiempo de sentarse y escuchar, porque si se dieran tiempo de escuchar, validar y entender la información, muchos, no solamente ella, muchos tendrían que decir, ahora me cayó el 20, ahora yo lo entiendo.
Sí, porque nosotros enseñamos las cosas con evidencia. Mira, dice, lo que es Salomón y Joás. Primera de Reyes 1:32 al 48 y Segunda de Reyes capítulo 11 versículo 12 al 20. Ambas situaciones son excepcionales. La subida del trono de Salomón fue el último acontecimiento de una larga intriga y tuvo lugar en la vida de su padre, mientras que la subida del trono de Joás puso fin a la usurpación de Atalia. Aunque pasó un siglo y medio entre las dos coronaciones, los dos ritos son tan similares que deben representar la costumbre general. Entonces, mi pregunta a la audiencia es, si vamos a predicar a Yeshua como el futuro rey de Israel, ¿cuáles son los pasos del entronamiento? Porque tiene que ser bíblicamente. Por cierto, ahora yo entiendo por qué el libro de Apocalipsis habla acerca del entronamiento en el capítulo 4, 5 y 6, y lo pudimos mostrar el miércoles. Dice, Ujú. la ceremonia La ceremonia constaba de dos partes. La primera, de las cuales se realizaba en el santuario, oigan, y la segunda en el palacio real. Incluyó, incluyó lo siguiente: investidura con la insignia que se llama edut, unción, aclamación, entronización, homenaje de los altos funcionarios. Y estos son los puntos principales de un entronamiento. Estudienlo para que lo vean. Y creo y sé, estoy confiado totalmente que si estudiamos eso vamos a entender mejor la jerarquía del reino, porque el mismo libro de Hebreos, para terminar, pues ya va a entrar el Shabbat, no hicimos muy mal considerando que no teníamos nada planificado, ¿verdad, don Juan? No. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Voy a regresar aquí a los ritos y después regreso a Hebreos. Dice, el escenario, el santuario, es el primer paso. ¿Ok? El segundo era la investidura con la insignia. La insignia se convierte en el edut. Es un documento o un tipo de brazalete o un tipo de, en el libro Apocalipsis se llama el libro con los sellos. Ujú. Vean el estudio y lo van a ver. Después viene la unción. Después viene la aclamación. Después la entronización. El homenaje. Después del homenaje se le da el nombre de la coronación. El libro Apocalipsis habla acerca de eso. El cordero, la raíz de Isaí, el primero y el último, la palabra, el que viene en las nubes, Emanuel. Todo eso son nombres que se le ha dado a Yeshua, títulos. Y después también vienen otros temas que están acá. Entonces, mira qué interesante. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11, vamos a ver, no lo vas a poder ver si no estudias el templo. Tú puedes orar lo que tú quieras. Y no lo digo para minimizar la oración ni la función del Espíritu Santo. Por favor, entiéndame, yo respeto mucho eso. Eso es Kedushá. La santidad se respeta. Usted puede orar lo que usted quiera, pero el templo es concreto y el vocabulario del templo se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Le va a dar ahora la validez de lo que estamos hablando. Mira lo que dice. Dice, lee el versículo 11 y 12, por favor. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Perfecto. Ok. Se sentó. Quiere decir que ya Yeshua no está haciendo la función, el oficio, haciendo ofrendas. Eso lo hizo una vez para siempre, como dice el texto. ¿Ok? Y está sentado. Un momentico, ningún sacerdote se podía sentar a la diestra del Padre. Ninguno. Porque todos tenían que estar de pie día tras día. Nadie se podía sentar. Aquí hay un cambio de estatus. Quiere decir que Yeshua hizo la función del sumo sacerdocio, hizo la expiación por la humanidad para renovar un convenio, ¿ok? Para quitar la muerte, para renovar la humanidad de lo que Adán hizo con su pecado que trajo muerte a la humanidad, ¿ok?
Y después se sentó. Y después mira la segunda parte del versículo dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso es un vocabulario específico de entronamiento. Y te está citando Salmo 110:1, que tiene que ver con un salmo de entronamiento. Ujú. Eso proviene acerca del estudio. Entonces, en el versículo de los ritos, ¿te recuerdas cuando estábamos hablando de los ritos que yo mencioné un verso? Yo creo que fue en el entronamiento, la coronación o entronamiento. Cuando uno de los reyes se levantó, ¿ves? Ahí en Primera Reyes 1:46, después que Salomón fue presentado en el templo, él fue a su trono en el palacio, que está a la mano derecha del templo. Y él se sentó en el trono en su palacio, no en el lugar santísimo. Entonces dice aquí en Segunda de Reyes 11:19, y dice lo mismo, que él se sentó en el trono de los reyes. Mira lo que dice aquí. Y tomó a los capitanes de centenas, a los cariteos y a los guardias y a todo el pueblo del país, e hicieron descender al rey de la casa del Señor. Hicieron descender. Te está dando una dirección geográfica del monte Moriah, descendiendo a la ciudad de David, a la casa del Señor, porque el templo estaba aquí. El templo estaba aquí. Ok, te lo voy a mostrar aquí rapidito. El templo estaba aquí. Ok, usted está en el este, yo estoy en el oeste. Este es el norte. Norte, la ciudad de David está acá. El sur. Estaba el palacio del rey en el primer templo. En el primer templo estaba aquí. Ok, él era presentado acá al lado de la columna en el área de Israel. Después que era presentado delante del Eterno, él caminó hacia su palacio y se sentó en su trono para ser entronado. Quiere decir que la presentación de Salomón en el templo primero, ¿ok? Y después se sentó en su trono. En este caso fue ungido en el Gijón. Perdón, fue ungido. Estoy hablando de Joás, ¿ok? Entonces, porque no había templo en el tiempo de Salomón. Estaba el tabernáculo. Pero estamos hablando ahora del Gijón. Fue ungido en el Gijón y después fue al trono de David, en la ciudad de David. Pero en el tiempo de Joás, estamos hablando de Joás, primer templo, ¿ok? Es presentado en el templo y después se sienta en su trono. Es lo Ujú. mismo, el mismo patrón. Entonces, interesante, Yeshua en el libro de Apocalipsis está siendo presentado en el trono del cielo, en el templo del cielo, en el santuario del cielo, y después va a venir a la tierra a sentarse a reinar en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ya, sí. Ok. Quería estar no confundido con Salomón y Joás. Dos tiempos diferentes, pero después que Salomón construyó el templo, ocurre lo mismo. Él hace una oración, el fuego bajó del cielo en el altar y después se sentó en su palacio. Estamos claros con eso, ¿no? Ujú. Disculpen que me confundí con Joás y Salomón en este momento, pero estamos claros con eso. Entonces, cuando leemos estos textos y entendemos el contexto, es más claro. Vamos a buscar aquí rapidito. Estoy buscando algo específico. Yo espero que me ayudes con esto, porque cuando se levantó, pero no sé dónde está ahora. Cuando él se levantó de su lugar. Entonces, si vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, tiene sentido. Mira qué interesante. Mira, Reyes 1:39 dice: el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda, ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Ahí está la aclamación. Parte del ritual se encuentra en ese verso. Pero estoy buscando el verso que dice que él se levantó. Así lo encuentro. Primera de Reyes 2:19. ¿Qué dice? Betsabé fue al rey Salomón para hablarle por Adonías y el rey se levantó a recibirla. No, no, no. Estamos hablando cuando se levantó al lado de la columna. Ahí está. Dice, Segunda de Segunda Crónicas. de Reyes, capítulo 11:14.
Y miró, he aquí, el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre, y los capitanes y las trompetas estaban al lado del rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalías rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición. Eso ocurrió en el templo. Él se estaba de pies. Después el rey se puso de pies. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1 al 3. Dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Subió el rey a la casa del Señor. Está en el templo, ¿no? Sí. Subió, quiere decir que subió de Ofel, subió hacia la casa del Señor. Con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se encuentran? En la casa del Señor, en el templo. Entonces, él se sentó en el templo, pero Ujú. no te dice dónde. Él no se podía sentar en el lugar santo, él no se podía sentar en el lugar santísimo, él no se podía sentar en el área de la Sagá, que es el área de los sacerdotes. Él se podía sentar al lado de la columna que estaba en el área de Israel. Había una silla para el rey, porque él es el príncipe de Dios, y lo dice el texto también. Dice: después el rey se puso en pie junto a la columna. ¿Ve? Eso implica que el rey se podía sentar en el templo. Eso ahora te va a explicar Primera Tesalonicenses, que el hijo de perdición se sentará en el templo como si fuera Dios. Entonces no está diciendo que se va a sentar en el lugar santísimo, porque ningún rey podía entrar al lugar santísimo, ni al lugar santo. Entonces dice: e hizo pacto delante de Dios de andar en pos del Señor y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda tu alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Y ahí vemos el rey Hilcías, perdón, el sacerdote Hilcías. Un momentico, ese no era el papá de Jeremías. Sí. Ahí va, ¿ves? Mira lo que dice aquí. Y el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes de umbral sacaron del templo del Señor todas las vasijas que habían hecho para Baal. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Wow. Segunda de Crónicas 3:4, Augusto. 34 dice. 34. El capítulo entero, ¿qué versículo? Léelo, Juan, porfa. 31 al 34 o 31, 34. El verso 31. Segunda Crónicas, ¿qué? Capítulo 34, versículo 31. Ok. ¿Lo puedes leer, Juan? Voy. Que habla acerca del príncipe, ¿verdad? 34, 31, ¿va? Dice, Ahí está. dice el 30, y subió el rey a la casa del Señor con todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. Quiere decir que cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, entonces Lo, no dice lo que que pasa es que, aquí, por ejemplo, aquí vemos una palabra clave que dice presencia. ¿Cuál era la presencia de Dios en el tiempo bíblico? Solo había un lugar donde estaba la presencia. el templo, Y el templo, Deuteronomio dice donde yo escoja poner mi mi nombre, presencia, mi nombre. exacto, que eso es Jerusalén. Ujú. Entonces, mira qué interesante. Entonces, cuando vamos ahora al libro de Hebreos
Y dice, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, Yeshua, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, ya terminó esa función. Se sentó a la diestra de Dios. Está haciendo ahora, esperando como el príncipe. Por último, para terminar, dije eso hace media hora atrás. Busca la palabra príncipe en la Biblia. Príncipe. Vamos a ver aquí. Dice, por segunda vez proclamaron al rey Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y a Sadoc como sacerdote. Salomón era el rey de Israel, y lo ungieron como príncipe en Crónicas 17:7. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de servir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Interesante. Quiere decir que el rey de Israel, hasta los sacerdotes le llamaban príncipe. ¿Ok? Entonces, Primera de Crónicas 11:2. dice, y ya de antes, cuando Saúl ya era un rey, eras tú el que sacabas y el que volvías a traer a Israel. Y el Señor tu Dios te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Está hablando de los reyes. Hechos capítulo 5. Yeshua es el príncipe sobre el pueblo de Dios. Ajá. Segunda de Reyes, capítulo 25. Vuelve a ti, vuelve y di a Ezequías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David, escucharon tu oración y ha visto lágrimas, he aquí te sanaré. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo. 31, ahí está. Ajá. Mira qué interesante, Yeshua mismo, que mira lo que dice Yeshua. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Ves? La jerarquía. Belial, Satán, se consideraba el príncipe de este mundo porque Dios creó los cielos y la tierra. El Padre siempre va a ser el rey. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Por eso es el rey del universo. Hay unos cuantos enojados que están poniendo sus caritas ahí. Enojense con la Biblia, conmigo. Dos dice, Hechos 5:31. A Yeshua, Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. Ya va, pero no que solo Dios es el único que perdona. Ay, Dios mío, yo no sé. Ya me voy. Ya me voy. Bueno, pues, familia, que Dios me lo bendiga, me lo guarde. No me crean a mí, crean la Biblia por una vez en su vida, por favor. Crean las escrituras. Y una de las cosas que yo le digo a no estoy hablando a la gente fuera, a los que están fuera del grupo del camino. Estamos hablando de los que están, los del grupo del camino, los estudiantes, los hermanos, los que me están ayudando como maestros, los que estudian conmigo. Primero, por favor, enseñen lo que saben, citen los recursos, porque hoy día cualquier persona se está parando a enseñar y eso causa mucho caos, mucho problema. Y honestamente, yo pienso que en la iglesia el 80% de las personas que están enseñando hoy día no se pararían en un púlpito. El concilio no le diera ni la oportunidad y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Porque si yo voy a una iglesia ahora mismo, yo mismo, con el supuesto conocimiento que tengo en la Torah y los años que llevo, si yo voy a una iglesia regular, no me dan chance para enseñar si no me conocen. Me voy a tener que sentar a conocer el pastor y él va a orar hasta que se llegue la revelación. Y como no creen en la Torah, esa revelación nunca va a llegar para darme chance de enseñar. La única forma de yo enseñar a una iglesia es cuando ya me recomiendan que quieren aprender algo específico. Entonces yo no entiendo.
En la iglesia aceptábamos que las personas que se paraban en el púlpito eran los que estaban calificados para hacer, cualificados. Pero ahora entramos a la Torá y permitimos que cualquier persona enseñe, sin ningún tipo de conocimiento del mandamiento, descartando la Torá, descartando el pacto renovado, inventando cosas nuevas, cambiando calendarios, cambiando el nombre, cambiando las fiestas. Un problema. Así que si Ujú. usted está cansado de ese caos, considere estudiar con nosotros por un año. Y si no siente que está aprendiendo nada, en un año yo les recomiendo otro maestro que es mejor que yo para que le ayude a usted a seguir hacia adelante. Esa es mi oferta a todos ustedes. ¿Ven? Que el Eterno me lo bendiga. Shabbat Shalom. Y validen todo lo que le digo. El único error que cometí hoy fue que me confundí con Salomón y con Joás. Pero después que Salomón construyó el templo, en su coronación ocurrió algo, pero cuando construyó el templo, él construyó el palacio al sur del templo y está su trono. ¿Ok? En el tiempo en Primera Reyes se sentó en el trono de David porque ya lo habían hecho rey, pero había un entronamiento y eso hay que aprenderlo. ¿Ok? Así que nos vemos mañana en Roca Eterna. En la tarde vamos a enseñar la Torah, la allá allá. Que el Eterno me lo bendiga a todos. Shalom. Bye bye. Shalom.